comienza esta presentación especial de la Junta de Estudios Históricos de la Ciudad de Buenos Aires, Federación, con la presentación de un libro del historiador Mario Tesler sobre Vicente Cutolo, que no lo veo al historiador, pero hará la presentación Roberto Elizalde. Con ustedes, ambos historiadores. Bueno, muchas gracias, Roberto. Elena. Don Roberto, déjame darle la bienvenida al historiador Mario Tesler, al menos. Sí, le agradecemos muchísimo que haga la presentación de su libro en nuestra Junta Central. Estamos muy agradecidos por eso. Gracias, Roberto, te escuchamos. Bueno, Mario, como dijo hace un rato, no tiene nuestra edad, es mucho menor que yo. Y lo conozco de cuando era un pibe en la Biblioteca Nacional, investigando y trabajando, y con mucha gente que hemos conocido y admirado en común. Uno de ellos, justamente, es Vicente Osvaldo Cutolo. Y cuando él me escribió, me engañó en realidad Mario. Me dijo, ¿qué te acordás de Cutolo? Entonces me escribí unas líneas. Bueno, escribí lo que yo me acordaba de Cutolo, de quien no fui amigo, tuve trato, pero a Cutolo lo conocí con alguien que debe estar acá. No sé si está Mario de Almeida, pero con Mario yo lo conocí a Cutolo en el estudio de su tío, del doctor León Rebollo Paz, que Rebollo Paz tenía al lado de su escritorio, lo estoy viendo, un fichero. Y ese fichero condecía con un sobre, una carpeta, donde guardaba sobre ese personaje lo que se les ocurra. Y era una fuente inagotable de información. Y Cutolo lo visitaba a menudo. Ahí en el año 69, hace la friolera de 52 años, lo conocí a Cutolo, siendo yo un muchacho, junto con Mario de Almeida, que preside la Junta de Valvanera y que seguro nos acompaña acá. Entonces, este libro de Cutolo tiene un valor extraordinario. ¿Y por qué presentarlo acá? Que yo le pedí a Mario. Porque Cutolo, en su momento, la Junta Central lo nombró historiador porteño. Entonces, creo que es un homenaje que bien se merecía Cutolo y bien se merecía presentar este libro en el ámbito de la Junta Central y que lamentablemente no lo podemos hacer en forma presencial. Me pidió Mario que en vez de hacer un discurso de presentación hiciéramos un diálogo. Así que entonces, para ir con ese diálogo, él ha trabajado muchísimo en la Biblioteca Nacional, la gestión de Martínez Zubiría y muchos otros temas. ¿Cómo te surge la idea de hacer esto que es un gran homenaje a Cutolo, Mario? Bueno, tengo que confesar algo. En realidad no fue pensado esto como un trabajo biográfico, ni un trabajo sobre, digamos, historia argentina. Esto fue tomado desde la óptica de la bibliografía. Mientras yo estaba precisamente en la Biblioteca Nacional trabajando y en otras donde concurría a investigar, cada vez que encontraba alguna publicación, sea libro, folleto o artículo, que me fuera de interés, tomaba nota y hacía un registro con los datos bibliográficos y tipográficos más importantes. En el caso de Cutolo, por ejemplo, fui reuniendo todo cuanto encontraba simplemente para registrar el trabajo. Ahora después despertó en mí el interés por la cantidad de trabajos y la diversidad de temas dentro de la historia argentina que iba tocando. Pero aparte me interesó fundamentalmente porque si bien era un historiador por pasión, no por profesión, era también un bibliotecario que no dejaba de serlo cuando encaraba un trabajo de historia.
y entonces vi que una cantidad de esos trabajos que él iba publicando son obras importantísimas para el servicio bibliotecológico, al punto tal que no hay biblioteca en el país y en otros países del continente donde se pueda decir que está ausente sus obras de referencia. Por supuesto, la más importante, que es el Diccionario Biográfico Argentino. Es decir, no sé si es más importante en otros aspectos, pero sí como obra de referencia. Luego, en todas las bibliotecas importantes del país está también el trabajo sobre las calles de Buenos Aires y el trabajo sobre los barrios de Buenos Aires. Los historiadores, por otro lado, en aquella época, me refiero allá por 1960, tuvieron una herramienta de gran importancia si nos ubicamos en la época y en la carencia de servicios para la comunicación que existía en aquel entonces, que es el Diccionario de Historiadores Argentinos y Americanos, donde él registraba no solamente los datos biográficos, sino los libros más importantes, los folletos más importantes y hasta los artículos con no solamente el título, sino el lugar donde lo publicaba con la fecha. Por otro lado, en aquel entonces la gente no cambiaba tanto de domicilio como ocurre ahora, ni de servicio telefónico, y estaba la dirección y, si mal no recuerdo, también el teléfono, con lo cual había una herramienta para la intercomunicación entre los especialistas en historia, folclore, etcétera, de un valor inestimable, que hubiese sido importante que lo hiciera un organismo como la Academia Nacional de la Historia, y él solo lo tomó a su cargo ese trabajo. Ahora, vos me comentás o me preguntás cómo fue que me interesó la vida de Cutolo. Perdóname, Mario, perdóname que quiero hacer un comentario que creo que es abonar lo que estás diciendo. De aquellas famosas reuniones, porque fue un precursor de la bibliografía Cutolo, de algún modo, sin trabajar en una bibliografía de un personaje como tal, fue un cultor de ella, porque eso que está en el diccionario biográfico al final, para poder ampliar la visión del personaje, que no lo tenía Udaondo, ni lo tiene Abad de Santillán, que no lo tiene Pichilini tampoco. Exactamente, Romay y Llanelo, ninguno. O sea, eso ya fue un adelanto. Ni qué hablar del diccionario de historiadores argentinos y americanos de 1966, editado por Pardo. Y eso es lo que, perdóname, y eso es lo que también le interesaba muchísimo a Trenta y Rocamora. También, por eso de esa actividad. Claro, vos me decís del diccionario biográfico y de la bibliografía que traía al pie. Muchos historiadores que no pudieron publicar libros, que publicaban artículos, quedaban perdidos porque nadie se ocupaba de rescatarlos. Tenemos que tener en cuenta que las publicaciones periódicas o de las publicaciones periódicas en las bibliotecas importantes no se hacen catalogaciones analíticas. Entonces, un buen artículo, no solamente en un diario o en una revista de gran circulación, sino en las revistas académicas, mueren sin ser consultados. Y al incluirlo él en las bibliografías, le dio oxígeno a todo ese material. Con lo cual, cada persona que le interesaba un personaje, porque es un diccionario biográfico, tenía como base inicial toda la bibliografía que publicaba Cutolo. Ahora me quiero referir, si me permitís, yo estuve viendo que en la publicidad que apareció en estos días por Facebook, un señor Alejandro Jorge puso un primer comentario que dijo: un libro lleno de errores. Entonces pensé que se trataba de mi trabajo, con lo cual yo soy consciente que tiene que tener errores, pues es un trabajo humano. Pero después hizo una aclaración donde dice textualmente: Cutolo está refutado en numerosas publicaciones que no son de mi autoría y que son propias de la época en que escribió.
errores compartidos por otros historiadores reconocidos. Hay un problema, por supuesto que toda obra tiene errores, porque es una obra humana, pero aparte cuando son obras de referencia, porque hay que diferenciar entre las obras de investigación que hizo él, que son un tanto desconocidas, con las obras de referencia que son muy conocidas. Cuando uno hace una obra de referencia, no puede trabajar con documentos iniciales ni con documentos primarios. Trabaja con documentos secundarios y a veces terciarios. Por esa razón, se cometen errores, pero cuando uno ve que en pequeñas obras de referencia hay errores, tiene que comprender que en una monumental obra de referencia, como es el diccionario biográfico, y como son las otras obras de referencia que ha hecho él, indudablemente tienen que cometerse errores, pero eso no desmerece el valor de la obra. Por eso es que me llamó la atención, y que creo que es un hombre muy culto, Alejandro Jorge, porque anduve rastreando a ver su actividad, me llama la atención que lo señale. ¿Y quién puede decir que ha encontrado una obra sin errores? Por eso que creo que de Cutolo en ese sentido no le hace mella algunos errores que pudo haber cometido. Pero además, perdóname Mario, Sí. hay cosas que en su momento no estuvieron y no se conocieron. Yo tuve la suerte en su momento de encontrar en el archivo de Indias un papelito que decía que llegó en Buenos Aires en 1751, un señor que era de mediana estatura, de tez cetrina, hoyoso de viruelas, con una cicatriz en la frente, y ese señor era nada más ni nada menos que Juan Esteban de Anchorena, el fundador de la familia Anchorena, y todas las biografías lo daban como llegado acá por 1760 y pico, cuando se casa con la señora López Anaya, no antes. Entonces, hay documentos, y Cutolo tiene algo muy importante, que hay cosas que ha leído mucho, o sea, no copiaba, ha leído y ha extractado de una forma increíble, porque vos lo has visto, la precisión de pequeños detalles, los que estamos un poco familiarizados con esto, que tiene, y en muchos casos pone él, fulano dice tal cosa, mengano otra, o sea, hace las aclaraciones de lo que dice Pichirilli o Udaondo, que no están de acuerdo con lo que él pone ahí y aclara por qué. Eso también es un acto de mucha honestidad intelectual. Yo me cruzaba con él en la Biblioteca Nacional, en el edificio de la calle México, y era impresionante porque él no buscaba las grandes obras para tomar datos solamente, sino que de pronto, si él se enteraba que había un folletito, esos folletitos de provincia que prácticamente no llegan a la capital, si no es por donación o algún legado, pero si no llegan, él iba a buscar a ver qué dato nuevo habría. Y yo he encontrado personajes de los cuales no se sabe nada, y él trae algunos datos biográficos como mínimo, ¿no? Y con la referencia. Pero ya te digo, él no es culpable de los errores, aunque no lo hayan cometido otros de su época, porque trabaja con documentación de carácter secundaria y terciaria. Ahora, está todo el aporte de él en cuanto a la historia del derecho argentino, en cuanto a la historia del notariado argentino, en cuanto a la historia de la Universidad de Buenos Aires, donde él sí ha trabajado con documentos originales, y ese es un aporte que ha quedado ha pasado un tanto desapercibido, que ahora sería la oportunidad, porque son los 200 años de la Universidad de Buenos Aires, de poder incluso editar la tesis de él, que quedó inédita. ¿Y dónde está? ¿Quién la tiene? Está en la facultad. Claro, está en la facultad. Perfecto. Hay muchos historiadores del derecho argentino, incluso abogados que son miembros de no recuerdo cómo es el nombre, el Instituto de Investigaciones Históricas del Derecho. Del derecho es. El que está ahí en la Avenida de Mayo y Claro, claro. Bueno, yo me he enterado que ellos han ido a consultar porque lo citan en sus trabajos.
esa tesis podía ser editada y sería un gran aporte que se estaría haciendo, porque aparte trabajó en fuentes originales. Pero no solamente eso, ha hecho también bibliografías, ¿no? Por ejemplo, cuando se presenta al Congreso sanmartiniano, él hizo una bibliografía de todos los trabajos que él había encontrado sobre San Martín desde 1900, creo que fue desde el aniversario, toma el aniversario de la muerte con la fecha del Congreso, y entonces hace que son unos 30 o 40 años. El 50 al 78. Claro, claro. Entonces, sí. hace una bibliografía sobre eso. Ha participado en congresos donde también ha llevado trabajos de biografía y de bibliografía, porque él aparte trabajó en la Facultad de Derecho como bibliotecario. Entonces de ahí le viene. Era un hombre que tenía una vocación de servicio para los historiadores, que no la he visto muy frecuente. Mira, cuando gran generosidad. Sí, gran generosidad. Vos te acordarás que cuando fue el sesquicentenario de la Revolución de Mayo, el Senado publicó Mayo Documental. Exactamente. Una cantidad enorme. 23 volúmenes, creo. ¿Eh? Y algunos en 2 partes. 23 volúmenes y algunos en 2 partes, sin índices. Claro, de un tamaño extraordinario. Me hace acordar a las antiguas guías de teléfono. Y resulta que no figura en el equipo de trabajo Cutolo. Sin embargo, a último momento, como se dieron cuenta que eso no se podía manejar sin tener un índice de personas y un índice de temas, él hizo la friolera de 10.000 fichas y no se editó eso y se perdió porque no está en ningún lado del Congreso. Y yo me he enterado de ese trabajo porque cuando se comienza a publicar la segunda parte del diccionario biográfico, es decir, la actualización creo que hasta el año 60, el que hace el prólogo lo cuenta, que él hizo ese trabajo. Y creo que lo menciona también él en algún lugar. Pero eso es tener una vocación de servicio, porque la verdad que nadie saca un premio nacional por hacer un índice de 10.000 fichas. Y sin embargo, él lo hizo. Y como se hacía antes el trabajo en fichas mecanografiadas o en papeletas, porque lo hacían a mano. Y sin embargo, no se valoriza. No solamente eso, hizo otros trabajos también como aporte a la bibliotecología. Pero aparte ha hecho aportes a la historia, ¿no? Él tuvo un gran maestro, ¿no? Él tuvo un gran maestro y un gran apoyo en el padre Furlong. Sí. Él empezó bajo la protección de Levene y estuvo un tiempo bajo esa protección, pero después la cosa parece que no anduvo y en cambio hizo muy buena relación con el padre Furlong, con Raúl Molina y con Enrique de Gandía, que fueron los que siempre, cuando él publicaba algo, no hacían comentarios de circunstancias, sino que hacían unos comentarios que eran las verdaderas lecciones de historia. Y lo han ayudado, no solamente ellos, lo han ayudado otros también. Hay historiadores que tenían sus archivos, por ejemplo, como el que vos me decís de León Rebollo Paz, Romero Sosa también hizo, ahora no recuerdo. Perdón, Mario, sí. Justamente ahora que hablas de Romero Sosa, hoy no puede estar acá su hijo Carlos, y me contaba Carlos María que los sábados a la tarde, después de almuerzo, que era la hora en que el padre los llevaba a dar una vuelta por el zoológico, a los chicos, a algún lado, al Little Park, no sé, esas cosas que íbamos los chicos de nuestra época, o al circuito KDT, resulta que caía a la casa, los ponían en un cuarto y caía a esa hora de visita
los sábados generalmente Cutolo. ¿Por qué? Porque iba a buscar todos los datos que tenía de Salta, que no había podido, para ampliar el diccionario y la bibliografía, y se pasaba horas. Me decía, de chico lo detestaba Cutolo porque realmente me quitaba el placer de salir los sábados con mi padre de paseo. Me comentaba eso. Y así lo hizo con una gran cantidad de historiadores afincados acá, seguramente, como el caso por San Juan, que estaba don Rosauro Pérez Aubones, que vivía ahí en la calle Güemes, y qué sé yo, que se me ocurre ahora por poner un nombre, ¿no? Entre otros tantos, con el padre Entraigas, un salesiano que había estado tanto en el sur y conocía perfectamente. O sea, y además Furlong le dio, con esa generosidad que Furlong tenía, y que me consta porque yo me considero un discípulo del padre Furlong, dio esa apertura a todo el mundo. Yo conozco, vaya Maiboy y véalo a fulano de mi parte, como decía él. Sí, también había un historiador de la medicina, que en este momento no lo recuerdo. ¿Molinari? No. ¿Landaburu? No, uno que publicó la bibliografía sobre... ¿Con Loncarica? No. Uno falleció hace poco, que publicó una bibliografía... Guerrino, Antonio Guerrino, Alberto Antonio Guerrino. Guerrino sí. También le facilitó de todos los ficheros que tenía sobre médicos para el diccionario biográfico, pero todo eso chequeado y reelaborado por él, ¿no? Es decir, que no copiaba solamente, él utilizaba la información, pero bajo un cierto control, que es el mérito de él. Aparte que es imposible hacer un diccionario biográfico sin tomar a sus antecesores. Pero a tal punto fue importante la aparición del diccionario biográfico de él, que prácticamente quedó un tanto rezagado el diccionario biográfico que habían hecho Piccirilli, Romay y el Santa Sí, Gianello. Y Gianello. Sí, Gianello. Sí, totalmente. Fue una obra superadora. Fue una obra superadora, perdóname, y además el primer número creo que sale en el año 68, el tomo 1. El primer tomo, ya justamente por esa bibliografía, por todo lo que pone, es un libro adelantado a la época ya, totalmente. No se conocía una cosa así. Es novedoso y lógicamente relega cualquier otra obra, por mejor que haya sido, ¿no? Ahora, fue una época de diccionarios biográficos y de enciclopedias históricas importantes, porque está también la de Abad de Santillán, que es más o menos de aquella época. Fueron hombres que trabajaban, pero es decir, hay que destacarlo, ¿no? Porque puede molestar a alguien, pero la cosa es así. Ellos eran historiadores, pero historiadores por pasión, porque aparte vivían de su trabajo en la enseñanza, como profesionales, abogados, etc. No eran becarios que vivían de la historia, ellos vivían para la historia. Y por supuesto el caso de Furlong, y que debe haber habido buena relación con Torres Rebello también. El caso de Furlong, que no solamente ayudó a cuanta persona se le acercaba, entre esos estoy yo, sino que también publicó lo que no hubiese publicado una legión de personas. Ahora, lástima en el caso de Cutolo, que quedó mucho en su archivo, porque si él publicó una primera actualización llevándola hasta el año 1960, Cutolo no iba a lanzarse a publicar el primer tomo de la ABC si no tenía todas las letras, por lo menos bien adelantadas, y eso lamentablemente se perdió. No... Es una pena. El novísimo es una pena que haya quedado en el tomo 1 y que no se encuentre eso, porque sería una obra realmente de especial interés. Claro, aunque ahora con toda la tecnología se puede uno informar, pero para la época era muy importante tenerla. Vamos a ver ahora qué pasa. Lo que les quiero también contarte
que el trabajo yo empecé, no me dediqué de entero al libro, sino que primero reuní una cantidad de registros sobre la obra de él que se publicó en la Peña del Libro de Trenti Rocamora, nómina Claro. de trabajos realizados por Vicente Cutolo. Acá lo muestro para que lo vean. ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? ¿Los contaste? Yo no lo hice todavía. ¿Cuál es Los registros bibliográficos de Cutolo, ¿cuántos son? Ah, No los conté. No, porque la completa es la segunda parte del libro mío. Acá Claro. yo puse solamente algunas cosas. Y después, cuando yo supe, porque pasó así, tanto a Trenti Rocamora como a Cutolo, lo lleva a la revista de la Facultad de Derecho el padre Benítez. Y caí... Aclaremos, el famoso confesor de Eva Perón. Claro. Resulta que el padre Benítez daba unos sermones todos los domingos y el padre Furlong le había pedido a Trenti que los publicara porque eran unos folletitos. No están en ningún lado, ¿eh? No están en ningún lado. ¿Sabés dónde conseguí uno? En el Serinci. Bueno, Que es el archivo, el archivo de la izquierda. El último sermón que dio el padre Benítez fue, cada uno tenía un título, y fue Los mercaderes echados del templo. Eso me lo contó Furlong y me lo confirmó después Trenti Rocamora muchos años después. Y ese mismo día fue cuando el cardenal lo llamó al superior y le dijeron, no, acá hay que sacarlo porque es un escándalo. Esa homilía, la llegó a pronunciar la homilía, pero no llegó a publicarse. El provincial lo llamó y le dijo que se tenía que ir a España. Exactamente. Y Castellani fue a defenderlo. Entonces el provincial le dijo, el padre Benítez se va para España y usted también. Y lo sacó a los dos del país. Después él se hizo amigo de Eva Perón y volvió. Y entre otras cosas, los pudo llevar a Cutolo y a Trenti Rocamora a la revista de la Facultad de Derecho. Y este es el otro trabajo que yo publiqué con todo lo que él había publicado en la revista de la Facultad de Derecho. Artículos, comentarios bibliográficos, etc. Entonces, cuando yo vi que ya más o menos la cosa tomaba un cierto incremento, hice la bibliografía. Y para hacer la bibliografía consultaba los trabajos, no como un bibliotecario, sino como un bibliógrafo. Entonces buscaba en la parte final donde se citan todas las obras si había alguna de él. En las notas a pie de página si registraba algún comentario. Y con todo eso, después iba a las revistas especializadas donde sabía que podía haber algún comentario y también registraba los comentarios sobre la obra. Cuando tuve todo eso armado, se lo mandé a Tanzi, no sé si te acordás de él. Sí, Héctor Tanzi, pero gran amigo. Claro. Juez en San Isidro. Claro, él hacía los comentarios bibliográficos, las críticas en la revista Historia de Molina. Claro, con y después Molina. En la de Armando Alonso Piñeiro. Exactamente. Entonces, como yo tenía una amistad, no muy frecuente, pero tenía una amistad con Tanzi, le consulté la bibliografía y me dijo, mira, la bibliografía está interesante, pero tendrías que poner algunos datos biográficos. Y fue cuando hice lo que es ahora la primera parte. Así que la primera parte no estaba pensada la segunda parte. Pero excelente, porque es una magnífica relación de Cutolo, y además me pareció muy interesante, ya que estamos en la Junta Central, y él fue un historiador de Buenos Aires, sin ninguna duda, con ese diccionario, el significado, la nomenclatura de las calles, donde además no es solo el diccionario que él tenía, como muchos piensan, sino que agregó los nombres que tuvo cada calle con la ordenanza, la ley que se lo dio desde la época de la colonia en algún caso, o desde el primer antecedente, que es algo extraordinario, como la historia de los barrios, que es otra obra imposible de no consultar.
pero me quería referir a la primera parte que tenés vos de algo que es emblemático en este libro y que me pareció muy sentido y muy olvidado también, la Casa Pardo, a la cual yo concurrí alguna vez de oídas. Después ingresé al Instituto Bonaerense de Numismática y Antigüedades, pero ahí eran las famosas reuniones. Y me parece interesante que hables de ese tema. En Casa Pardo está la de Sarmiento entre Florida y San Martín, luego otra a la cual yo prácticamente no fui, ya hecha vendría a ser la tercera generación de los Pardos, por el hijo de don Francisco. Luego abrió otro local frente al Salvador, Callao al 500, que es donde yo me acarencié, y por último terminó en San Telmo, cuando él vio que empezaba a moverse con el arquitecto Peña la cuestión de las antigüedades, etcétera. Él estableció ahí lo que podríamos decir el último negocio que tuvo don Francisco. Bueno, a Cutolo lo conocí ahí en Callao al 500. Lo conocí a Cutolo, al padre Quiles, que venía de tanto en tanto, a Ortega Peña, a Dualde, a Marfani. El padre de Cutolo era sastre y era el que le cosía los trajes a Marfani. Qué interesante. Sí, después iba Fermín Chávez, etcétera, y Cutolo siempre así daba unas vueltitas por ahí cuando tenía un rato de tiempo entre clase y clase, y siempre iba a corroborar los datos, trataba de conseguir o alguna publicación nueva o alguna publicación vieja de esas inhallables. Tengamos en cuenta que aún la Biblioteca Nacional y la Biblioteca del Congreso no recibían el depósito por ley de propiedad intelectual, y entonces estaba desprovista de todas estas obras que interesan a los historiadores. Recién, en los últimos años de la calle México, se empezó a exigir a los historiadores, a los autores, que hicieran el depósito, porque si no, no les daban el registro, etc. Pero si no, antes no había nada. Y él se corría hasta allá, pedía que le consiguieran en los depósitos, y venía a consultar los libros y a veces a comprarlos también, ¿no? Porque era un negocio. Ese era un lugar donde se ayudó mucho a los historiadores en Casa Pardo. Pero desde ya, sobre los documentos que tenían, además los documentos, las cosas que había, la primer Sarmiento y después especialmente en Defensa. Ah, sí. Pero lo que tenía de bueno la de Sarmiento, que al estar cerca del diario La Nación y de la Academia Nacional de la Historia, uno solía encontrar a muchos escritores y académicos haciendo tertulias ahí en lo de don Francisco, ahí en la calle Sarmiento. Y se daban cosas interesantes ahí, ¿no? Y siempre ayudados, porque a veces había estudiosos o había historiadores que no tenían dinero y se les facilitaba la adquisición de las cosas a un precio módico y hasta a pagar en cuotas. Eso me consta a mí, ¿no? Bueno, uno de esos hombres que también es un gran olvidado, que trabajaba investigando para grandes historiadores como Fite, como Cárcano, era don Julio Venencia. Ah, sí. Ahí, que vale la pena recordarlo, ¿no? Justamente también de Pardo, un hombre que siempre pasaba por ahí, una figura brillante realmente y olvidada. Él era un hombre que perteneció a la Marina, creo, como suboficial, una cosa así. Y después era muy ducho para la lectura de documentos, para la búsqueda y la lectura de documentos. Claro,
Fite, Pichirilli y no me acuerdo a quiénes más le trabajaba. Sí. Sí. A Cárcano. A Cárcano también. Sí. El libro sobre la historia argentina a través de las relaciones internacionales, trabajó muchísimo en el archivo, cotejando documentos que eran públicos, digamos, pero que Cárcano los tenía hasta en la biblioteca de su casa, de grandes colecciones, pero que se buscaron los originales para evitar algún error, alguna cosa, ¿no? Una figura muy importante era Venencia, indudablemente. Sí, en ese sentido, lástima que publicó poco, trabajó para otros y publicó poco, pero en ese sentido, Cutolo hacía el trabajo solo. Sí, totalmente. Cutolo no tenía, podía pedirle alguna colaboración a alguna persona, que él sabía que iban a alguno de los repositorios, pero en general, salvo la ayuda que le dieron a aquellos que tenían un archivo, alfabetizado de biografías. De fichas, etcétera. exacto. Claro, Sí. salvo eso, después se le hacía solo sus trabajos, y él mismo se enorgullecía de eso. Bueno, no te olvides que la biblioteca del Colegio Nacional Buenos Aires es muy importante, y en tiempos que Marfani fue rector del colegio, Cutolo la consultó. O sea, él recorrió las bibliotecas públicas más importantes que había, y justamente buscando ese folleto desconocido y olvidado, donde estaba el dato que salvaba el nombre de ese personaje, no de segunda, de quinta, sexta o de casi la última fila en el teatro. Otra cosa que es muy importante de él son los manuales, porque él fue profesor de universitario, y los manuales son completísimos para la información que había en aquel entonces. La verdad que los muchachos se llevaban no un pantallazo, sino una formación bastante completa de lo que era la materia que él dictaba, ¿no? Siempre relacionado con la historia. Y también de un curso de filosofía en la Facultad de Derecho, que estaba mecanografiado, y no pude encontré el registro, pero no pude encontrar el trabajo. Yo lo menciono por ahí entre los trabajos que no se han editado, pero el curso se dio. Porque para trabajar sobre estas épocas que a nosotros nos interesa, no hay que ir al registro computarizado, porque en las bibliotecas han computarizado aquellos ejemplares que estaban en la biblioteca, pero los que desaparecieron por cualquier motivo, entonces no entran en esos registros, pero existieron. Entonces yo me fui a los catálogos manuales. Por ejemplo, toda la parte de Derecho, yo la consulté en los catálogos manuales de la biblioteca de la Facultad de Derecho, de la misma manera que para otros trabajos consulto lo que le dicen el catálogo de Grusac en la Biblioteca Nacional, que es el catálogo manual. Sí, otra cosa que es interesante también en Cutolo, siendo muy joven fue premiado por la Academia Nacional de la Historia. Es verdad, sí. Por Derecho, por la Facultad de Derecho también. Por la Facultad de Derecho también. Eso es muy importante, pero curiosamente yo creo que en esa grieta política que siempre existió, creo que Cutolo, que tenía alguna afinidad con el peronismo, no le fue, sobre todo en los primeros años, ¿no es cierto?, muy útil, digamos, porque tuvo, no digo rechazos, pero algunas distancias de algunos sectores. Sí, él cometió el error no de hacer la bibliografía de Tomás Perón, o sea, el abuelo de Juan Domingo, no es el error ese, sino que lo hizo muy cerca del derrocamiento de Perón. Y entonces, esa biografía, que la hizo en colaboración con otro autor, pero prologada por el que fue el ministro de Salud Pública de Perón, por Carrillo, le trajo un cierto apartamiento de los medios. Pero tenemos que comprender también que son facturas que se pasan en la actividad cultural como en la actividad política,
entre unos grupos y otros. Es decir, así como en la época de Perón han sido excluidos muchos y de valor, así cuando fue derrocado Perón, excluyeron a muchos también de valor que pertenecieron de alguna manera por su afinidad política a ese gobierno. El caso, por ejemplo, de Cabral Texo, que era un gran profesor del derecho argentino, fue echado de la Universidad de La Plata, que fue injusto, por supuesto, si era un hombre de una sabiduría pero inconmensurable, pero lamentablemente son los juegos de la política. Pero fíjate vos que el trabajo de Cutolo impidió que se lo apartara totalmente y volvió a entrar en los círculos. Por supuesto, llevado de la mano de Furlong, que no era peronista, y de la mano de Raúl Molina, que era hijo de un ministro... Pero radical a muerte, Raúl Molina era radical a muerte, radical alvearista. Exacto, hijo de Víctor Molina, pero por favor. Claro. Entonces, no obstante eso, lo protegieron y le dieron todo el oxígeno posible. Después no hubo ningún problema. De cualquier manera no llegó a la academia. Con lo cual no quiere decir nada, porque no todos los que estuvieron en la academia eran necesariamente personas que tenían que estar, ni todos los que quedaron afuera no lo merecían. Esto es una cosa circunstancial, pero la obra fue reconocida. Por otro lado, Cutolo hay que reconocer también que fue un hombre de una vida social muy poco activa. Era un hombre más vale retraído, no participó. O sea, yo creo que lo habré cruzado en mi vida 10 veces, 15 veces. O sea, no era un hombre de vida social, de frecuentar conferencias, de asistir, que después, incluso en algunas muy bien auspiciadas, había una copa o algo, que se armaba una tertulia. No era un hombre de esa vida social, lo cual también de algún modo, así como aquello no le había servido, esto otro tampoco supo hacer el marketing debido, ¿no es cierto? Pero de ese aspecto, pero que indudablemente para su obra, el diccionario, y con la editorial Elche, lo supo hacer magníficamente. Mira, vos que sos católico y practicante, tendrás en cuenta ese principio que se dice, o en misa o en la procesión. Exacto. Es imposible poder publicar todo lo que publicó él y hacer vida social. Yo no te digo que no hay que darse con la gente, pero el tiempo, y más en aquel entonces, para obtener la información, era pero imprescindible. Porque a lo mejor un folleto había que irlo a buscar, estoy inventando, a San Isidro. Y era una tarde que uno se perdía para sacar un dato. Yo recuerdo que buscaba para una bibliografía que hice sobre Diego Luis Molinari, un trabajo que él había publicado, que no lo encontraba en ningún lado. Tuve que ir al Instituto Darviñón, que de casualidad había una revista donde estaba el artículo de él, para lo cual tuve que viajar, me perdí todo el día, porque aparte no sabía con seguridad que iba a estar ahí. Bueno, buscando entre los números de las revistas, porque no tenían registrado en las revistas más que el nombre de la revista y qué números tenían, tuve que andar pidiendo la revista hasta que encontré el trabajo. ¿Todo para qué? Para encontrar una sola pieza para la bibliografía. Comprender el tiempo que le llevaba a él. Es imposible. Aparte, como habíamos comentado antes, él no vivía de los trabajos históricos. O sea que él tenía un trabajo como abogado y tenía que dictar clases. Bueno, hay que comprenderlo. Yo como usuario, prefiero que no haya ido a las reuniones sociales y que me haya dejado todo ese material, porque para mí es de consulta permanente. Indudable, yo siempre digo, no hay persona que se dedique un poco al tema de la historia que no pueda, que quiera tener seriamente una columna vertebral, que no tenga el diccionario de Cutolo.
porque no solo por la biografía del personaje, sino por lo que has dicho, por la bibliografía, le va a abrir ya un panorama de investigación que si anda medio perdido va a ser único. Y además, cuando empieza a ubicar y a relacionar en la misma época del personaje, no sé, y va a Bernardo de Irigoyen, Aristóbulo del Valle, y empieza a ver, y lee 4 o 5 biografías, con todas las bibliografías esas, tiene un magnífico retrato de una época. Bueno, yo lo que les quiero comentar es una cosa que ya hace 45 minutos que estamos hablando y podríamos estar mucho más, pero... Y no nos peleamos. No nos peleamos. Lo bueno del caso es esto, que la Junta, que se siente indudablemente honrada de haber tenido como miembro a Cutolo, incluso como vos lo pusiste acá, una institución... Era de la Junta de Flores. Exactamente, y una institución que la Junta Central incluso ha puesto algún comentario de Aide Joffre Barroso al respecto de la Junta, que fue una figura respetable y que dijo que en el caso de Cutolo fue más que merecido que se lo nombrara historiador porteño y criticaba algunas otras denominaciones a funcionarios o cosas así. Pero creo que han tenido la suerte de poder de algún modo conocerlo a Cutolo en la cocina, en la intimidad prácticamente. Tenía un gato, me acuerdo, Cutolo. Sí, le dedicó el libro. Exacto. Chatrán era el gato. Exacto. Y entonces, seguramente muchos de ustedes, de esta conversación que hemos mantenido, tendrán alguna pregunta para hacerle a Mario, que además es un socio de la Junta de Recoleta. ¿Por qué? Porque él ha ido pateando ese barrio para ir a la Biblioteca Nacional. Entonces es más que merecido estar entre nosotros y hoy con esta tan interesante disertación presentándonos su libro, que realmente lo recomiendo y lo editó Duncan, les paso y además le queremos agradecer porque también un ejemplar de este libro apenas salió, lo tiene Elena Maurín y está en la biblioteca de la Junta, ¿no? Para el barrio de la Recoleta, yo hice un aporte porque cuando murió Aide Frisi de Longoni, cerca de los 100 años, ella dejó, ya muy viejita, dejó una historia del predio de la Biblioteca Nacional. Y hablé yo con Horacio González y quedamos en publicárselo, estudio preliminar que yo hice sobre la... ¿Ahora me escuchas mejor? Ahora sí, abuelo. Ya viene. Bueno, te decía que pude hacer un aporte haciéndole publicar el libro sobre el predio de la Biblioteca Nacional, que está también ahí en el barrio de Recoleta. Claro, bueno, Silvia Longoni era la mujer de Fernando Sanchezini, que alguna vez nos honró hablando acá, era la suegra de Fernando, Aide Frisi de Longoni, exactamente. La hija era la mujer de Fernando, exactamente. Silvia. No. Claro, Silvia. No, pero yo me dediqué a la madre solamente. Claro. A la madre. Bueno, sí, un gran aporte. Desde ya. No. Escucho todas las preguntas. No sé si tendré respuestas, pero tengo interés en conocer las preguntas. ¿Preguntas o comentarios si quieren hacer? No, lo que sí podemos decir que la obra de Cutolo, tan bien que la expresaron ustedes hoy, ¿no es cierto?, en este diálogo que han mantenido, siempre todos tenemos algo, ¿no? Porque realmente, o al menos lo hemos tenido que consultar, tanto como con las calles, como en tantos espacios que él ha incursionado. Y ese es el agradecimiento. Esa es la gratitud y el agradecimiento que uno le tiene a Cutolo, ¿no? Su generosidad. Claro, es lo mejor que el premio que esperan los que han producido alguna obra es encontrarse citado, bien o mal, pero encontrarse citado, porque por lo menos no pasó desapercibido. Y la obra de Cutolo le sirvió, por ejemplo, a Cándido Borges, que publicó también un libro sobre las calles,
le sirvió como base principal para su trabajo. Noches, realmente agradecidos por este diálogo tan fructífero que nos permitió conocer al ser humano que hay detrás del historiador. Y bueno, no tengo una pregunta concreta porque voy a esperar a leer el libro a ver si me las responde, y después sí me gustaría que podamos tener una segunda posibilidad de alguna manera aprovecharlo un poco más en el detalle. Lo que he extraído de esto es que también usted sigue un poco los pasos de él en cuanto a la minuciosidad de lo que es las citas bibliográficas, y eso también es una escuela. Así que bueno, le agradecemos por este tiempo y le vamos a pedir otro adicional en otro momento si es posible. Sí, cómo no, cómo no. Cómo no. Además, Yo quería, Muchas gracias. no sé si me escuchan. sí, Sí, sí. Yo quería felicitarlos a los dos porque este diálogo ha sido jugosísimo y enriquecedor. Hemos aprendido muchísimo, además muy entretenido, muy dinámico. Así que los felicito, felicito al autor y felicito a Roberto. gracias. Y magnífico. Y además este hombre ha tenido una obra colosal realmente, así que es admirable. He pasado una tarde maravillosa y voy a leer el libro, por supuesto, para interiorizarme más. Muchísimas gracias. No, al contrario, el agradecido soy yo, que me han escuchado. Al contrario, creo que ha sido un lujo tenerlo hoy a Mario acá con nosotros en esta conversación. Y la conversación fue amena porque hablamos con un hombre que sabe, entonces todo es ameno, y conocimos gente en común muchísima, entonces todo eso trae estos recuerdos amables que a veces no se ponen en el libro, ¿no es cierto? Como dijo Beatriz, y que bueno, que después leyendo el libro le van a sacar otras cosas. Todos ustedes, y que a lo mejor ni Mario ni yo lo hemos comentado, porque como lo conocimos, es un poco lo que decía Sábato. ¿Cómo va a ser importante si el señor va todos los días a la esquina a comprar el pan? Claro, claro. Entonces, Sí. más o menos es así. Bueno, yo les agradezco mucho la oportunidad que me han dado de poderlo presentar a través de la Junta. Quedo a disposición de la Junta y a la disposición de cada uno de ustedes, porque nos podemos hacer amigos en Facebook. Con Florencia Grosso ya somos amigos en Facebook, pero con los demás no, y bueno, nos encontraremos nuevamente con este tema de Vicente Osvaldo Cutolo o con cualquier otro tema. Yo quedo a la disposición de ustedes. Muchísimas Bueno, gracias. los agradecidos somos nosotros, y vamos a consultar también al libro, por supuesto, como ha dicho Beatriz, Roberto, Florencia. Así que bueno, los agradecidos, insisto, somos la gente de la Junta Central, que la presentación de un libro es algo importantísimo, Mario Tesler. Así que nos haya elegido nos deja algo muy, muy importante. Bueno, y les agradezco también al interlocutor que me han puesto, porque sabe sacarle a uno el jugo. Es un buen exprimidor de autores. Bueno, acá Elena quiere decir algo, me parece, está con la mano levantada. Sí. Escucho. Activa el No micrófono, tenés el Elena. micrófono. Elena Maurín no está con micrófono. Agradecerle enormemente a Mario Tesler que haya tenido la deferencia de presentarlo para nosotros, porque Cutolo es fundamental para todos los porteños, por toda esa obra que tiene, no solo de calles, sino de plazas, de parques, de los mismos barrios, que tiene una información enorme, y que todos los historiadores de los barrios tenemos que haberlo consultado, y lo consultamos a diario prácticamente. Y bueno, a Roberto Elizalde, que siguió con el diálogo, agradezco también mucho. Y a Florencia, vicepresidente de ADACRE y presidente de Damas Patricias,
al señor Geli Cantilo, presidente del Instituto Juan Manuel de Rosas, a la señora Carlota Guzzo Contegrán, presidente del Instituto Sarmiento de Sociología e Historia, del Centro Sanjuanino, y bueno, a varios de ustedes, a la señora Darcy Tortonese, gran escritora, que escribió también sobre temas históricos, escribió mucho. Y a todos los miembros, casi todos presidentes de las diferentes juntas que están acá, y bueno, que les agradezco también la presencia, porque es importante este reconocimiento a un gran escritor por un gran escritor. Bueno, muchas gracias. Muy bien, perdón, acá también a Wenceslao Blanco, de la Orden del Lengue de Boedo, que te manda un gran saludo. Yo soy de la Orden del Fungi, porque soy todavía los que usa de sombrero, pero bueno, tenemos uno fungilengue, como dice el tango. El 2x4 está presente. Muchas gracias, Mario. Bueno, un gran abrazo y felicitaciones de nuevo. Gracias y que lo pasen muy bien. Yo también los aplaudo.